Bueno, buenas tardes Elena y a todas las personas que nos escuchan nuestro podcast. En primer lugar, agradecerte por estar aquí, la verdad es que es un honor tenerte aquí. Y bueno, básicamente para contarte, este podcast que hemos creado se llama Zucca y tiene como objetivo llevar aquí a este espacio diferentes personas que nos hayan compartido de cierta manera algo inspirador que les haya pasado en sus vidas y de cierta manera poder motivar a otras personas a hacer algo mejor. Y bueno, básicamente queríamos inaugurar esta sección pues contigo para forjar la base de qué es la experiencia y hablar sobre el concepto de la experiencia como tal. Y bueno, para presentar a Elena como tal para nuestra audiencia, hoy les hemos traído a Elena López Casares, que es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, teniendo en cuenta su especialidad en todo el tema de la neurociencia cognitiva, en el neuromanagement, el liderazgo, la conciencia, psicología de emociones. Y bueno, y también como tal es profesora de la Universidad Europea de Madrid en asignaturas como es marketing experiencial. Entonces, básicamente quisiéramos hablar en este podcast del tema de la experiencia desde un punto de vista de la psicología. Y bueno, para empezar, preguntarte qué te hizo meterte en todo este tema del neuromanagement, el liderazgo y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, y encantada de saludar a toda la audiencia, a toda la comunidad de estudiantes. Bien, ¿qué me hizo a mí meterme? Pues precisamente la inquietud por conocer cómo funciona nuestro cerebro, cómo tomamos decisiones, cómo las emociones están influyendo, marcándonos en todas las experiencias que vivimos y qué es lo que nos hace pues llegar a unas personas a un lugar y a otras, teniendo capacidades para poderlo hacer, les deja pues un poco como a mitad de camino. Todo eso, pues intenté armarlo académicamente y me encontré en un momento de mi vida, pero me encontré porque lo iba buscando. La casualidad también tiene sus leyes, con una profesora especialista en psicología del inconsciente que se convirtió en mi directora de tesis y me animó a hacer una tesis muy arriesgada, porque en el momento en el que yo la escribí había muy poco sobre neurociencia cognitiva y muy pocos estudios empresariales y entonces bueno, pues me tocó investigar muy a fondo bastante y construí pues un marco filosófico de lo que ahora se conoce como neurociencia cognitiva, en este caso aplicada, en mi tesis doctoral aplicada más a procesos de liderazgo y a temas de empresa. Y a partir de ahí, bueno, pues toda mi docencia universitaria y mi investigación va en esa línea de liderazgo, de emociones, de neuromarketing, marketing experiencial y al final y al principio todo se va asociando, todo se va vinculando y bueno, pues la verdad es que estoy bastante orgullosa y bastante satisfecha con el sentido que ha tomado mi carrera profesional. Y también eres profesora de marketing experiencial, ¿no? Bueno, eres mi profesora de marketing experiencial aquí en la universidad. Decirlo, ¿eh? Esto es un secreto, pero exacto, ya lo saben todos. Exacto. Y bueno, y marketing experiencial, ¿tú cómo lo definirías? O sea, ¿qué es exactamente para ti? Bueno, yo lo primero que haría sería dividir marketing experiencial en marketing y en experiencia, y luego lo uniríamos. Por un lado está todo el nuevo desarrollo de marketing que ha cambiado sustancialmente en las últimas décadas. Hoy día ya no podemos estar hablando de logotipos y de narrativas, sino más bien de emociones y de experiencias, y por otro lado lo que es la vivencia. La vivencia es todo aquello que experimentamos en nuestra vida, en nuestro día a día, y experimentamos cosas a través de las relaciones con personas, experimentamos cosas a través de nuestra relación con las marcas, experimentamos también cosas a través de nuestro propio mundo interno. Entonces una experiencia es una vivencia y algunas de ellas se quedan muy marcadas en nuestro consciente y otras van al saco del inconsciente y a veces salen pues cuando hay una tecla que conecta directamente con esa situación que creíamos que estaba olvidada, pero nada se olvida, todo va al saco del subconsciente. Perfecto, entonces el tema de la experiencia como tal, como concepto, ¿qué dirías que es la experiencia exactamente? O sea, ¿hacia qué camino va la experiencia? Claro, entonces ahora está la experiencia desde el punto de vista profesional de empresas que deciden hacer un marketing diferente, como por ejemplo está pasando aquí con este podcast de contenidos, donde estamos tratando de ir más allá de los servicios que una empresa como la tuya ofrece a estos estudiantes internacionales. Entonces, desde el punto de vista profesional, la experiencia sería coger una vivencia, profesionalizarla, estructurarla y vincularla con una campaña de marketing, con algo de marketing que yo quiera lanzar. Por ejemplo,
Vamos a suponer lo siguiente, vamos a suponer que esta empresa decide realizar pues, un evento rompehielos entre la nueva comunidad de estudiantes que se vinculan a la aplicación y lo que podríamos denominar un alumni en la universidad. Un alumni en la universidad es alguien que ya ha pasado por esta casa y que ya tiene su trabajo. Pues imaginemos un estudiante que en su momento pasa por la aplicación y que de repente, pues vamos a suponer que estamos ya varios años adelante en el tiempo, pues usó la aplicación en su momento para venir a una ciudad como Madrid y para, bueno, pues tratar de salir de su zona de confort con la mayor seguridad posible. Y de repente hay una actividad rompehielos donde esta empresa reúne a los nuevos usuarios de la aplicación con los antiguos usuarios de la misma. ¿Qué haríamos? Pues de cara a dar la bienvenida a los nuevos usuarios, generaríamos una experiencia bueno, pues intercultural, intergeneracional, donde pues, la gente compartiera, departiera, conversara y ya tendríamos una actividad de marketing experiencial con una vivencia, pero asociada a una campaña de lanzamiento o una acción de bienvenida de los nuevos usuarios. Entonces ya tendríamos montado y armado pues un experimento de marketing experiencial. Perfecto. Y otro tema que te quería preguntar básicamente es el tema de la psicología de las emociones como tal y la relación que tiene eso con la experiencia. Pero antes que nada, yo pensaría que un concepto muy importante que también tenemos que hablar es el de la inteligencia emocional, que seguramente lo habrás vivido y seguramente sabrás qué es exactamente. Claro. Entonces, para ti, ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer emociones propias y emociones ajenas y adaptar mi comportamiento, modularlo estratégicamente a ellas. Es eso. Porque las emociones pues las sentimos y las experimentamos todos, pero una cosa es reaccionar y otra responder. Reaccionar sería dejarnos llevar por esa parte más salvaje de nuestro cerebro, que es donde está la visceralidad, y responder es añadirle la conciencia a la parte emocional, respirar la emoción, saber lo que me está diciendo, para qué está en mi vida y saber responder a una situación desde el punto de vista estratégico. Si queremos hacer una comparativa entre ambas cosas con un ejemplo claro, no tener inteligencia emocional es responder con una torta a aquel que me da un tortazo, y tener inteligencia emocional es, bueno, me has dado una torta y después te pregunto cuál es la razón por la que te sientes así cuando hablo contigo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para intentar, bueno, pues que esas tortas no se sigan, no me las sigas dando, ¿no? Eso sería. ¿Es difícil? No, difícil no. Lo siguiente es complicadísimo, pero somos seres humanos y los seres humanos tenemos una neocorteza que nos sirve para pensar y para tomar decisiones estratégicas. Ahora, si no la queremos usar, pues allá nosotros, ¿verdad? Eso ya forma parte de cada uno. Vale, sí. Y volviendo con el tema de la experiencia, como tal, nos has hablado del concepto de qué es la experiencia, pero, por ejemplo, ¿cómo te afectaría vivir una experiencia si, por ejemplo, no tienes un concepto o una teoría previa a esa experiencia? Es decir, si, por ejemplo, te adentras a un mundo completamente fuera de tu zona de confort, ¿cuál crees que es la correlación que existe entre ambas cosas? Claro, ¿sabes qué pasa, Daniel? Que cuando yo voy a un mundo nuevo, donde no tengo ningún tipo de experiencia, lo que no tengo son referentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el cerebro se mete en una zona nueva donde no hay confort, donde no hay ejemplos, donde no hay referentes, donde no sé nada. Y pueden pasar muchas cosas. Una de las cosas que puede pasar, y esto hay que alertar aquí también bastante a las compañías, es que de repente el resultado que tú esperas obtener sea al contrario, porque de repente una persona se encuentra ante una circunstancia o ante una experiencia nueva y a lo mejor en lugar de sorprenderse le entra el miedo, porque no tiene referentes conocidos. Entonces hay que entender que el cerebro busca siempre confort, busca seguridad y busca referencias. Para eso está también vuestra aplicación, para darle a la persona que entra en una zona nueva de crecimiento una seguridad y que por lo tanto no se vea pues, en un vacío sin paracaídas. Entonces ahí hay que tener cuidado, porque hay que comprender bien que cuando no hay referentes, cuando no hay ejemplos, cuando no hay medidas, puede que lo que pues le aparezca en los usuarios o en los clientes sea lo contrario de lo que queremos. Bueno, es un riesgo. Todo lo nuevo en marketing, todo lo nuevo en emociones y en experiencias, pues tiene un riesgo, ¿no? Y entonces, bueno, pues también hay que saber jugar deportivamente a este tipo de nuevos juegos con nuevas reglas.
Y en ese nuevo juego, como tú lo dices, ¿tú crees que el papel de la espiritualidad como tal tiene que ver algo con la experiencia? O sea, ¿tiene que ver esos dos conceptos? O sea, ¿las personas pueden a través de la espiritualidad llegar a una mejor experiencia o simplemente...? Bueno, claro, evidentemente. Vamos a ver, la parte espiritual del ser humano, y hemos dado un giro aquí potente en la conversación, es un área que tiene que ver con las energías que cada uno tiene. Eso hay que tenerlo absolutamente en cuenta. Entonces, la parte espiritual nos ayuda a tener unas experiencias internas positivas. Es decir, cuanto más inteligencia espiritual tenga una persona, realmente mejores experiencias positivas consigo mismo va a vivir. En tanto en cuanto esa persona vive experiencias positivas consigo mismo, tendrá también experiencias positivas con el entorno y con los demás. Una persona que espiritualmente pues no tiene demasiada inteligencia, es alguien que está muy desconectado de sí mismo, que no se conoce, que no se comprende, que no se trabaja, y por lo tanto los tipos de relaciones que pueda tener con el entorno ante circunstancias nuevas pueden ser a lo mejor agresivas, puede no aceptar cosas, puede no comprender cuál es el propósito de vida que tiene. Creo que es un tema muy relevante el que has tocado, Daniel, ¿eh? Claro, y eso depende, o sea, yo creo que también de cómo las personas viven su experiencia y también el contexto en el que han vivido antes, ¿no? O sea, yo creo que de donde vienes, por ejemplo, o sea, donde viene una persona influye mucho hacia dónde va también. Claro. El origen no tiene por qué marcarme, pero sí me influye, porque de dónde viene uno tiene que ver con las ideas que uno tiene acerca de la vida, con lo que cree acerca del mundo. Evidentemente, para empezar, desde el punto de vista de la experiencia, los contextos culturales marcan mucho, son distintos. Lo que a lo mejor en un contexto cultural puede significar una experiencia positiva, en otro contexto cultural a lo mejor la experiencia y las emociones que se generan son otras completamente diferentes. Por ejemplo, la experiencia de la muerte no se vive igual en determinados contextos culturales y religiosos que en otros, mientras en unos vemos cómo despiden a las personas, bueno, pues celebrando su vida, en otros vemos cómo la muerte pues puede significar pues algo realmente trágico y muy doloroso. Pero aparte de eso, también uno viene de un origen con unas ideas, con unas creencias acerca de la vida. Si mi educación tiene que ver con ver que el mundo es un espacio abierto, lleno y rico de experiencias positivas, pues los cambios que aparezcan en mi vida me lo tomaré como un reto positivo del cual aprender. Si vengo de un entorno donde lo que me han dicho, lo que he experimentado y lo que he absorbido es que lo mejor es que una persona no se mueva del sitio conocido, cada vez que haya un cambio en mi vida lo experimentaré como una auténtica tragedia y con gran pánico y miedo. Por lo tanto, claro, el origen marca, pero no me tiene por qué decretar mi destino. También luego hay un ambiente enriquecido que puede ayudarme a desapegarme de ciertos miedos. Por ejemplo, vamos a suponer que un estudiante vuestro internacional tiene a lo mejor ciertos apegos a sistemas de ver el mundo pues con demasiada reticencia, pero llega aquí de repente a Madrid, se encuentra con un montón de gente y esas ideas pueden ir cambiando en función de las nuevas relaciones que voy entablando y de las nuevas ideas que voy absorbiendo, ¿no? Claro, y desde tu experiencia, ¿cuál crees, o cuáles son esos tips que tú les darías a las personas para tener una mejor experiencia en cualquier sentido, o sea, en cualquier contexto? ¿Cuáles serían esos tips o esos consejos que tú darías? Vale, en primer lugar hay un tema que es desapegarse de lo que sabes. Lo que sabes y lo que tienes en tu cabeza no te sirve a lo mejor ahora mismo para la circunstancia en la cual estás. Puede ser una brújula, puede ser una guía, pero no necesariamente lo que tú has vivido y no necesariamente lo que tú sabes tiene que ser lo que es ahora en el contexto en el cual estás. Entonces, yo creo que la capacidad de curiosidad para mí es básica en cualquier aspecto de la vida. Déjate fluir con las circunstancias y si hay algo que, bueno, te puede chocar mucho culturalmente, simplemente obsérvalo. Obsérvalo, a ver qué te dice, a ver qué te propone y muchas veces esos choques culturales luego se convierten también en tu propio modo de vida. Entonces, bueno, fluir un poco, observar, ser muy curioso y no tener obsesión por encontrarme bien al primer minuto de llegar a un sitio nuevo. Hay que tener tranquilidad y perseverancia. El humano tarda en adaptarse un tiempo y esto hay que saberlo manejar porque biológicamente es así. Y entonces, en tanto en cuanto tienes paciencia, verás como poco a poco te vas encontrando
mucho mejor. Y el último de los consejos que daría es, esto no es posible si tú no estás conectado contigo mismo y si no recoges tu sentir emocional, porque las emociones que tienes ante un cambio son muy poderosas y muy fuertes, son muy intensas. Hay emociones de todo tipo, incluso muchas encontradas. La emoción de la alegría, de por ejemplo haber encontrado un piso gracias a los servicios que vosotros ofrecéis, pero también la emoción encontrada de echar de menos a mi familia. Entonces, nostalgia con alegría, son emociones que parece que son contradictorias, pero pueden tener más relación de la que a simple vista parece. Pues en tanto en cuanto una persona conecta con sus emociones, también, bueno, pues puede llegar a ser un bálsamo muy interesante para adaptarse a lo nuevo. Claro, claro que sí, y eso es muy cierto, porque creo que tú nos explicaste una vez en clase que las personas cuando llegan a un nuevo contexto siempre tienen como una fase como de luna de miel, que todo les parece muy bonito, luego a las 2 semanas ya les empiezan a encontrar algunos problemas, luego entran en crisis y luego como que se estabilizan. Y para mí me pasó, a mí igual me pasó cuando vine por primera vez aquí a España. Y pues, ¿tú cuál crees que de cierta manera esas experiencias que hemos tenido en nuestra vida, qué rol juegan en nuestra toma de decisiones, por ejemplo? Total, porque la experiencia genera una emoción y la emoción se queda totalmente grabada en la célula. Si yo, por ejemplo, he vivido una experiencia cuando tenía menos edad, que me fui a un país extranjero a aprender un idioma durante 15 días y esa experiencia para mí fue mala porque estuve en una casa en la que no me hacían caso, porque el profesor que tuve en el centro de idiomas al que iba no terminaba de entenderlo y porque al final me pasé el mes llorando porque me quería ir a mi casa, esa experiencia que tuviste con las emociones que recogiste la vas a revivir ahora, aunque sea un contexto distinto, tengas una edad diferente y tu formación emocional sea otra, porque solemos asociar nuestras experiencias pasadas a las experiencias futuras, entonces tiene un papel fundamental. Por eso hay que meterle conciencia a las cosas. Lo que pasó me sucedió. El pasado no marca ni decreta el futuro, a menos que tú se lo permitas. Si se lo permites, dejándote llevar y arrastrar por esa parte emocional que va a generar una energía determinada, pues ya tienes el futuro decretado. Si me doy cuenta de que la emoción me arrastra a revivir lo anterior, pero decido, bueno, pues dejarme llevar un poco por la circunstancia y tratar de encontrarme con conciencia y con voluntad mejor cada día, pues no se van a replicar esas emociones, bueno, pues que me hicieron sentir mal en un momento dado que se parecía a este, pero no es el mismo. Claro, y siguiendo ese tema, por ejemplo, de ese tipo de emociones negativas, de cierta manera, ¿tú cuál crees que es la mejor manera para toda la gente que nos está escuchando de manejar esas emociones que de cierta manera nos impactan y sobre todo en este tipo de cambios que vemos en nuestras vidas que son tan fuertes? ¿Cuál crees que es esa manera de seguir ese control de las emociones como tal? Mira, aunque te parezca a lo mejor un poco raro, la mejor manera de superar una emoción y de reconvertir su energía en algo transformador y que realmente sirva de manera positiva es atravesar la emoción. Toda emoción reprimida se enquista y se queda ahí haciendo de las suyas. Es como si tuvieras una especie de monstruo escondido en un armario. Te está rompiendo el armario, te está destrozando la pared, pero como está en el armario, tú no te das ni cuenta. El día que abras el armario te darás cuenta de que lo ha destrozado todo. Pues lo mismo pasa con las emociones. Hombre, cuando cambias, ¿verdad? Y a ti te ha pasado, y me imagino que a lo mejor puedes reconocer alguna de las emociones que voy a decir ahora, salir de la zona de bienestar, de dominio, de control, o como llaman algunos, zona de confort, pues hace que se te agiten los cimientos y que te entre cierto miedo, cierta inseguridad y te sientas un poco andando en el vacío. Entonces, claro, aparece la nostalgia, mezclado con tristeza, mezclado con añoranza, mezclado con ¿quién me mandaría a mí venir aquí? Yo me quiero volver. Es decir, es muy tentador dar pasos hacia atrás. ¿Qué hay que hacer en esos momentos donde te puedas sentir triste o incluso enfadado? Porque cuando no salen las cosas tal cual habías diseñado, te puedes enfadar o te puedes frustrar. Vamos a hablar de ese tipo de emociones: frustración, tristeza, enfado. Hay que entrar en ellas. Hay que entrar en ellas porque te están diciendo algo. Por ejemplo, el enfado te puede estar diciendo que hay una situación en tu vida a la cual le debes poner límite. Y a lo mejor el límite que tienes que poner es aprender de una vez por todas a decir no a ciertas cosas. O el enfado te está diciendo que tienes que aprender a sacar tu arrojo
y sacar tu coraje. La tristeza te dice, oye, pues que tienes cosas en tu país o cosas en otro lado que realmente amas y quieres, pues celébralo y agradece que tienes tu familia o que tienes tu pareja, que puede estar en un momento dado en otro lugar, pero bueno, las circunstancias pues se han desenvuelto así. Entonces, cuando entras en esas emociones te das cuenta de lo que la emoción te quiere decir, lo recoges y la emoción se transforma, pero se transforma porque tú le has dado permiso para ello. Transformar no es ni más ni menos que cambiar la forma, es ir más allá de la forma que tiene ahora mismo. Si no atraviesas la emoción se enquista y se reconvierte a otra cosa peor. Por ejemplo, el enfado no atravesado se convierte en rencor y eso, bueno, pues realmente no es nada recomendable. La tristeza no atravesada se convierte en depresión. Fijaos la diferencia que hay cuando yo atravieso la tristeza, acepto que he decidido venir aquí a estudiar, estoy en paz y me doy cuenta de que lo hago por un bien ulterior que realmente merece la pena, y lo que hago es agradecer la familia que tengo, aceptar los cambios nuevos que vienen a mi vida, etcétera, etcétera. Fíjate la diferencia que hay entre aceptar y deprimirme. Creo que merece la pena entrar en la emoción y no dejarla guardada en ningún armario. Claro que sí. Y quisiera preguntarte también en la parte como tal del marketing experiencial, que no lo hemos hablado como tal, ya hablando no solamente de las experiencias y las emociones y cómo afectan a las personas en grandes cambios, sino también, por ejemplo, en la parte ya empresarial, por ejemplo, ¿tú cuál crees que es la relevancia que tienen las experiencias que tienen los consumidores directamente con el impacto o la percepción que tienen sobre una marca? O sea, 100%, es total, porque además la experiencia va directamente al subconsciente. Una experiencia no es solamente que me inviten a un evento donde pueda haber, qué sé yo, una degustación de productos, por ejemplo. No tiene solamente que ver con la parte más sensitiva, sino que también una experiencia tiene que ver con cómo me traten en una atención al cliente. Una experiencia tiene que ver con cuán rápido me puede llegar un pedido o si realmente tiene todo aquello que pedí, con las prestaciones y con las calidades que me prometieron, o tiene que ver, bueno, pues con acudir a un punto de venta y que me encuentre pues arropado en un momento de duda, en un momento donde necesito que alguien me dé una respuesta. En fin, es que es 100% impactante en lo que yo piense acerca de la marca, independientemente de que compre. Yo hay muchas marcas donde no compro, pero me generan buenas vibraciones, pero no soy consumidora ni usuaria de ese tipo de productos porque no van conmigo o no van dirigidos a mí o no me apetece en ese momento utilizarlo, pero tengo buena imagen de esa marca y va más allá del logotipo y va más allá del lema. Claro, ¿y alguna experiencia que nos hayas podido contar acerca de una marca? Primero te lo voy a preguntar como una marca. Con una marca que hayas vivido una experiencia positiva o negativa que de verdad te haya impactado y te haya generado una percepción que nos puedas contar. Vale, es que me da un poco de reparo dar nombres comerciales. Vale. Pero voy a contar una experiencia que en clase sí di el nombre comercial porque la clase es un lugar confidencial y un lugar de confianza y es un lugar, bueno, pues de total, bueno, pues práctica. Una marca comercial de retail hiper mega conocida y famosa en el mundo entero. Tuve una mala experiencia en atención al cliente en tienda. Llegué a comprar un producto que tenían allí, que sabía que estaba y que necesitaba exprofeso para un evento. Eran concretamente un par de zapatos de salón de color marrón. Necesitaban mi talla, yo utilizo la 37. Y cuando fui a mirar en el expositor donde están los zapatos, vi, bien, una 37, pero solamente está el pie derecho. ¿Qué pasa con el pie izquierdo? ¿Dónde está el pie izquierdo? Y fui a preguntarle a una persona de las que se supone que atendían la tienda y le dije, por favor, disculpe, ¿me puede ayudar? Solamente he encontrado la talla 37 del pie, no sé si fue derecho o izquierdo, da igual, del pie izquierdo. ¿Me podría ayudar a encontrar el derecho? Y me dice textualmente, sin pararse, búscalo tú, y además con un ademán. Y se fue, pues dejé el zapato, me fui y no he vuelto a entrar a esa tienda porque no me gusta, no me apetece. Fijaos que esto es importante y fíjate, Daniel, que estoy haciendo que la percepción que tengo de una experiencia a través de una sola persona impacte directamente a toda la marca, pero es que funcionamos de esta manera, porque las marcas no existen, lo que existen son las personas que representan las marcas. No me cansaré nunca de decirlo. Entonces, para mí es una experiencia negativa.
Y luego una experiencia positiva de algo que yo no había consumido era, bueno, aquí sí que voy a decir la marca, Amazon. Yo había consumido Amazon más que nada en compra de libros académicos. Yo sé que quiero tal libro y lo pido directamente a Amazon, pero no lo había usado en lo que era una compra diaria de otro tipo de productos, y cuando, bueno, pues desgraciadamente nos confinaron, pues me decidí a utilizar Amazon para otro tipo de productos, y la verdad es que espectacular la celeridad y la rapidez con la que te mandan lo que quieres, en fin, de una manera absolutamente, para mí, con una calidad extraordinaria. Tengo buena experiencia a través de la marca, ¿no? También te he de decir que ahora que ya no estamos confinados, gracias al universo, no soy de las que no dejan de ir a los puntos de venta. Me gusta mucho cuando compro, tocar, sentir lo que compro, lo que consumo. Me gusta el punto de venta. Soy de las que tienen experiencias buenas en los puntos de venta, y cuando tengo experiencias malas, pues sinceramente ya directamente lo que hago es no entrar, porque yo creo que uno está para que le traten bien en la vida, ¿verdad? Sí. No para que le traten mal. No sé por qué razón hay gente que le tratan mal en los sitios y sigue yendo. Si a mí me tratan mal en un restaurante, con no volver a ir ya está, ¿no? Y al revés. Claro que sí. Y bueno, ya para cerrar este podcast y cerrar el concepto de la experiencia como tal, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia que más te ha impactado en la vida y más te ha hecho, o sea, ser lo que eres actualmente. Bueno, ser lo que soy actualmente, primero te voy a contar una experiencia que me marcó muchísimo. Me gustaría no tenerla porque querría decir que tengo menos años. Me marcó mucho cuando las Torres Gemelas. Cuando las Torres Gemelas fue un shock. Yo estaba en mis primeros años de comenzar a trabajar y recuerdo perfectamente la empresa en la que estaba en una agencia de marketing y comunicación. Trabajaba en aquel momento en la zona Campo de las Naciones de Madrid y estaba en ese momento comiendo con mis compañeros de trabajo, porque bueno, pues la noticia la vimos en tiempo real en España a eso más o menos de las 3 de la tarde, y es una hora muy normal de almuerzo, de comida, un poco tardía, pero bueno, aquí en España. Y esa experiencia, ¿por qué? Porque las emociones colapsaron en todos. ¿Pero qué va a pasar? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y realmente recuerdo perfectamente a una compañera mía llorando, nerviosa, que quería cogerse un tren para irse a su pueblo. Y yo, claro, entre la mezcla de emociones encontradas y la risa que me daba aquello, me marcó muchísimo esa experiencia. Y luego, algo que a mí me ha marcado, más que una experiencia, se puede decir que es una vivencia de situaciones encadenadas. A mí me ha marcado mucho para llegar donde estoy mi padre. Mi padre ha sido una persona muy importante en mi vida porque me inculcó, desgraciadamente ya no está, pero me inculcó mucho todo el gusto por el saber, todo el gusto por la superación, la lectura, y esa trayectoria del estudio constante, de la lectura, de la superación y de querer saber más. El gusto por el conocimiento me ha llevado ahora mismo a estar donde estoy, y espero que me lleve a lugares de experiencias todavía muchísimo más impactantes en positivo. Genial. Pues nada, Elena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. La verdad es que ha sido un honor tenerte aquí, y bueno, invitadísima para cualquier otro programa que hagamos. Claro que sí, la verdad es que... Y yo encantada. Y bueno, pues un saludo muy cordial a todos los que nos están viendo, y espero que tengáis muchísimos éxitos en vuestro proyecto, que la verdad es realmente muy innovador y muy original. Muchas gracias. Gracias.